Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva sesión del estudio de Biblia. En esta ocasión vamos a empezar la carta a los Gálatas, una carta muy actual para poder reflexionar, meditar y de mucha enseñanza, que ya pues en el transcurso de las sesiones iremos viendo de la mano de Manuel Pablo. Entonces les pido que por favor nada los distraiga, que nos concentremos ahora. Tomen todos sus apuntes y como siempre la sesión va a quedar grabada para que puedan volver a repasar si desean. Pero como siempre vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea su Santo Espíritu el que guíe a través de Manuel Pablo en unión de todos nosotros esta enseñanza. ¿Alguien desea leer la oración que está aquí en la pantalla, por favor? Yo, Ok, Karen, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanente, actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Karen. Empezamos, Manuel Pablo. Manuel, Sí, un ratito, no sé por qué pensé que te habías congelado. no, 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 no. no me mueve el dispositivo. Un ratito. Ok. Ahí estamos. Listo. Gracias, Katia, hermano. Buenas noches. El día de hoy comenzamos el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Es una carta corta, relativamente corta, son solo 6 capítulos, ¿no? Hemos leído libros de muchos más. A ver, el libro más largo, bueno, no lo hemos hecho en este grupo, pero el libro más largo que hemos estudiado con el grupo de los jueves es la carta de Isaías, más de 60 capítulos, ¿no? Eh, Hemos leído libros bastante largos, pero la carta de los Gálatas, imagínense, 6 capítulos. Pero es densa, es llena de contenido y yo estoy casi seguro de que va a originar bastante diálogo. Entonces, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario. Como ya recordamos siempre, en este estudio que compartimos, no tenemos un horario que cumplir en el sentido de tenemos que llegar a tal punto, a tal otro punto, para tal día, para tal otro, y que nos controla la autoridad universitaria. Esto es nuestro y avanzamos al ritmo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que pone el ritmo? Lo pone en la cantidad de intervenciones, porque si no hay intervenciones, leemos de corrido y terminamos de repente la carta a los Gálatas hoy día mismo. Pero dudo absolutamente porque vamos a ver la cantidad de cosas que van a ser presentadas por Pablo. Esta carta a los Gálatas vale una mención. ¿Quiénes son los Gálatas? A los que se refiere Pablo, a los que le dirige Pablo su carta. Los Gálatas son la comunidad de seguidores de Jesús en la zona de Galacia. Galacia no es una ciudad, es una región. Es una región que queda a la mitad de lo que era la provincia de Asia, hoy Turquía, ¿no? En la meseta, en el centro, en la zona meridional de, de la actual Turquía, en la zona de Galacia, ahí hay varias ciudades. Entonces, Pablo en este caso no se va a dirigir a la comunidad que se ha formado en una ciudad en particular, sino a una
región que incluye varias ciudades. Y por eso vamos a poder ver, si estamos atentos, que cuando haga mención va a decir, no se va a referir a la iglesia de Galacia, entendiendo iglesia como comunidad, ¿no? No se va a referir a la iglesia de Galacia, sino a las iglesias de Galacia. Estamos, porque es una zona, es una región, es un territorio que incluye varias ciudades. Eso como tema general. Ahora, simplemente recordar, lo vimos el martes pasado, Pablo ya estuvo en Galacia. Pablo estuvo en Galacia personalmente y se quedó varios meses y trabajó con estos hermanos y hizo una labor de catequesis fundamental y los formó. Entonces, esta gente de Galacia que ha formado esta comunidad de seguidores de Jesús es un grupo de gente que ha sido discípulo directo de Pablo. Ha escuchado muchos días, un día y el otro y al día siguiente, muchos días personalmente a Pablo, con sus tonos suaves, con sus tonos duros, con su voz relajada, con su voz firme, con sus arrebatos, porque Pablo era bien arrebatado, bien colérico también. Entonces, esa gente ya lo conoce, ha aprendido a conocer a Jesús a través de Pablo. Eso es un elemento importantísimo. No nos imaginemos, porque sería realmente un error horrible, no nos imaginemos que es una gente que no conoce nada de Jesús, que no conoce a Pablo y Pablo les manda una carta. No es así. La figura que he escogido es una en que están miembros de esta comunidad de Galacia leyendo la carta juntos, porque así es como se hacía. No es como que compres un folletín y te vas a tu casa a leerlo. La primera iglesia, y lo que se recomienda que sea una práctica hasta ahora, es que leamos los documentos de la Biblia en comunidad. Y aquí tenemos un ejemplo lindo de estos hermanos gálatas leyendo la carta de Pablo y comentándola juntos en comunidad. Otro elemento, así como haciendo memoria, es entonces, ¿por qué Pablo escribe la carta? ¿Es que le encanta escribir? ¿Es que su pasión es la literatura? ¿O es un gran narrador? ¿O es un gran escritor? ¿Quería ganar un premio Nobel? Que no existía en aquella época, obviamente. Y la respuesta es un no rotundo. Conversábamos el martes pasado que el principal objetivo de Pablo apóstol, de Pablo convertido en seguidor de Jesús, su principal objetivo, su misión es dar testimonio de Jesús y formar a la gente en lo que significa el seguimiento a Jesús. Y eso ya lo cumplió con los Gálatas. Entonces, ¿qué va a dar pie a esta carta? Como otras cartas, lo que va a suceder es que Pablo deja, con esta comunidad que formó, deja un encargado, ¿no? Uno que va a contarle si algo se desvía o le va a decir, oye, las cosas van bien, en fin, deja un encargado de su confianza. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que esta persona que deja a Pablo encargado, micrófono, hermana, micrófono, por favor. Nelly, por favor, micrófono. Gracias. Entonces, como les decía, Pablo recibe una alerta de la persona que ha dejado al frente de la comunidad que le dice, oye, algo está andando mal. La gente que tú formaste está confundiéndose en X, Y o Z aspecto. Y entonces la carta, hermanos, como las otras cartas también, la carta va a atender problemas puntuales de esa comunidad. Estamos. No pretende, como un evangelio, hacer una presentación total del mensaje de Jesús, del sentido de la vida de Jesús. No, una carta de Pablo no pretende nunca eso, porque eso ya lo hizo Pablo personalmente cuando estuvo ahí de su propia garganta y su propia voz. Estamos. Entonces, si Pablo ya personalmente dio testimonio de la buena noticia de Jesús, ahora ¿qué va a hacer? Va a intentar corregir
aclarar, enrumbar a esa comunidad que ya la ha formado, que ya había sido formada, para que no se desvíen, para que estén atentos, para que estén más alertas, ¿no? Esta es una introducción que hago, disculpen si me he prolongado, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Si no, no le sacamos el provecho y no disfrutamos esta maravilla que vamos a empezar a compartir ahorita. Hasta aquí, hermanos, no sé, algún comentario, alguna inquietud, yo con todo gusto los escucho y si es que hay necesidad de aclarar algo más, se hace. ¿Alguna inquietud sobre esto? ¿Está claro? Pueden levantarle para Milagros la manito aquí que está bajito, en el Zoom, si deseas participar, o también puedes escribir en el chat y ahí se puede leer. Ya le leo. No hay, Manuel Pablo, Li- creo que Listo, listo. Entonces, yo doy por entendida la explicación, que ya casi era una redundancia, pero nunca sobra, de verdad, nunca sobra en enfatizar lo principal. Vamos entonces al capítulo 1 de la Carta a los Gálatas, que como les adelantaba, tiene solo 6 capítulos. Entonces, disfrutemos uno por uno esta maravilla. Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Es un saludo ¿Al- inicial. ah, ¿alguien desea leer la pericopa? Yo, En Milagros, adelante. Pablo Apóstol, sí, sí, se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha muy bien. Pablo Apóstol, no de parte de hombres, ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos están conmigo. Saludamos a las iglesias de Galacia. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Amén. Gracias, Milagros. Milagros, lo que hacemos, y aprovecho para comentarte porque eres nueva en el grupo, lo que hacemos es, vamos leyendo cada perícopa y la comentamos entre todos. Y una vez agotado el tema, vamos a la siguiente y vamos a la siguiente y así. La intención, ¿cuál es? Leer el libro entero y al final la Biblia entera, que no se nos quede ninguna línea. Oye, hay una línea difícil, con más razón, porque a veces algún sapo dice, no, si es muy difícil la evitamos. No, acá, si es difícil, nos quedamos, pero la idea es que nos quede lo más claro posible hasta donde podamos. Claro, hay que reconocer las limitaciones finalmente de todos, pero la idea es profundizar y eso al final, ¿en qué redunda? En fortalecer nuestra fe. Bueno, sí, Katy. Manuel Pablo, Yuli está queriendo la palabra. Adelante, Yuli, puedes activar tu micrófono, por favor. Me llama la atención el primer párrafo, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo. Es decir, él recibió, digamos, toda la enseñanza de Jesucristo directamente de Jesucristo. O sea, él no fue evangelizado por ninguno de los apóstoles, sino de alguna manera recibió toda la buena nueva, todo el mensaje a través directamente de Jesucristo, es lo que entiendo o no. A ver, sí, es un lindo, lindo punto. A ver, alguien más quisiera sobre eso mismo, no nos desviemos, sobre eso mismo que planteó Yuli, para generar un poco de diálogo constructivo. Sobre eso que dice Yuli. Pablo ha recibido de parte, dice él, de Jesús y no por medio de un hombre. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Bueno, buenas noches. Tengo entendido que Pablo, bueno, recibió la revelación privada de Jesús, digamos, en ese momento de la luz, ¿no? Que lo cegó, pero después estuvo un buen tiempo en Arabia y supongo que ahí habrá estado meditando o de repente Dios le habrá iluminado con algunas cosas, pero recordemos que después pasó 2 semanas, y él lo menciona con Pedro,
con Santiago y con Juan, me parece que también, y con el primo de Jesús. O sea, pasó un tiempo solo con tres, pero sobre todo con Pedro. Entonces, confirmando lo que a él había aprendido, confirmando su teología, ¿no? Y una vez que fue confirmada, ya pues los apóstoles lo probaron y pudo seguir con su misión evangelizando a los gentiles, ¿no? Es correcto, Augusto. Es correcto. Y entonces, ¿cómo queda esta línea? ¿No? Pablo apóstol, no por parte de hombres, ni por mediación de un hombre, sino por Jesús, por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó entre los muertos. Es decir, ¿quién lo hace apóstol? Él no es escogido por hombres, él es escogido por Jesús y es lo que él quiere afirmar. No es que, como tú bien señalas, no es que él rechace que ha recibido información y formación, las dos cosas, de otros hombres, incluso de Pedro, de Ananías al comienzo, cuando Ananías lo ayuda con superar su ceguera temporal en Damasco. Pero no, Pablo no niega que ha escuchado hablar de Jesús a gente que lo conoció directamente. Pero lo que Pablo afirma es, a mí me escogió Jesús. Yo no estoy aquí porque otro hombre me dijo. Yo no estoy aquí de parte de hombres ni por mediación de un hombre. Soy de parte de Jesús. Jesús me eligió. Jesús me eligió apóstol como a ustedes, ¿no? Así como cuando Jesús le dice a los apóstoles cerca del lago de Genezaret y en otro momento, ven y sígueme. Ese encuentro de Pablo con Jesús camino a Damasco es un ven y sígueme. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se resume en un Pablo, ven y sígueme. Entonces, yo creo, no sé si Luli queda satisfecha con ese comentario. Estaba también, creo, otra persona. eh, Sí, Manuel Pablo, pero también creo que él hace aseverar esto de apóstol, porque muchos decían pues que solamente podían ser llamados apóstoles los que caminaron con Jesús, los escogidos por Jesús, Así es. ¿no? Pero en este caso es como dijo Augusto, es una, directamente ha sido el Señor, pero ya Señor resucitado, ¿no? No es que caminó con él, pero tiene ese encargo, Así es. ¿no? Mira, y eso que tú dices otra vez, un comentario breve. Vamos a estar atentos a la lectura y vamos a ver cómo Pablo le llama a Cristo muchas más veces que Jesús, o a veces Jesucristo, o Cristo Jesús, pero Pablo usa más el término Cristo. Y la iglesia toma esto y dice como que Jesús es el Jesús hombre en su vida terrena y Cristo es el resucitado. El resucitado. Entonces, Pablo tuvo el encuentro con Jesús resucitado, léase con Cristo. Entonces, en ese sentido, entender, pero que no nos confunda para nada. Ujú. Simplemente lo que es Jesús para un evangelio es Cristo para Pablo, porque a quién conocieron, al Jesús humano, terreno, o al Jesús resucitado. Y Pablo le llama Cristo a ese Jesús resucitado con quien él tiene el encuentro. Y Augusto ha resumido muy bien el proceso de Pablo, que vamos a ver en esta carta también. Graciano, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, buenas noches. A mí me llama la atención, por ejemplo, que él en el segundo párrafo utiliza el término mundo para todo lo que no es de Dios, siguiendo más o menos el mismo lenguaje que Juan, ¿no? Juan también utilizaba mucho ese término para referirse a todo lo que no se refería a Dios, ¿no? Y también la frase sea la gloria para siempre, ¿no? Para que sea la gloria para siempre, es el lenguaje que utilizó también Pedro en su carta, ¿no? Cuando en más de una oportunidad se refería de esa forma a Dios, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano, muy bien expuesto, porque definitivamente Juan, Pedro, Pablo están tan juntos, tan cerca, en la misma verdad. Entonces no es casualidad que usen términos y acercamientos tan similares, porque comparten absolutamente la fe de primera mano. Muy lindo lo que está en el segundo párrafo, como nos hacía ver Graciano, ¿no? Miren, porque es muy típico de los saludos de Pablo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre,
y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Muy, muy paulino, muy de Pablo. Vamos a verlo en las demás cartas, que iremos viendo en el transcurso de las semanas y los meses. Iremos viendo otras cartas de Pablo y cómo tienen el mismo tenor. Pero es que encierra en pocas líneas el concepto profundo de lo que es Jesús y Dios y lo que traen, ¿no? Gracia, paz, líbranos de este mundo perverso, como decía Graciano, y recordando a Juan, porque Juan decía en el capítulo 17 famoso, en la oración sacerdotal de Jesús, cuando dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa frase de Juan, en la oración que hace Jesús, capítulo 17 de Juan, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa separación tan sutil, y es la que Graciano nos recuerda, ¿no? Cuando dice Jesucristo se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, de este mundo en el que estamos, pero del que no somos. Es una maravilla de frase que ya en su momento estudiamos. Conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre, y miren otra vez, cuando se refiere al Padre, cuando se refiere a Dios, no dice mi Padre, nuestro Padre, como nos enseñó Jesús a orar con el Padre nuestro, ¿no? Yo escucho a veces hermanos que dicen, porque mi Dios, bueno, yo digo, hay formas de hablar y se respetan, pero realmente es nuestro Dios. ¿Qué? ¿Mi Dios porque es diferente que el mío? ¿Mi Padre porque es otro que el mío? No, es nuestro, Padre nuestro, nuestro Dios. Y termina diciendo, nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. A quien sea la gloria para siempre, como es el principio mismo de Dios. Dios mismo se define con Moisés como yo soy el que soy, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Y a Él entonces la gloria para siempre. Él que está siempre, recibe la gloria para siempre. Manuel Pablo, Julie quiere hablar y después de Julie Ingrid, ¿sí? En ese orden para... Adelante, Julie. En el segundo párrafo estaba viendo la gracia y la paz que proceden de Dios. Es esta gracia y esta paz la que nos libra de este mundo perverso. ¿O es el Señor Jesucristo que se entregó por nuestros pecados, lo que nos libra de este mundo perverso? Pero yo creo, Yuli, que es lo mismo, ¿no? Porque es a través de la entrega de Jesús que nos libra de este mundo perverso. Y a través de su entrega que nos derrama su gracia, como derrama su sangre. Cuando Jesús en la cruz, y hay una figura maravillosa en particular, que la recuerdo ahorita, que es la cruz de San Damián, que dibuja al pie de la cruz a Pedro y a Pablo, y en sus rostros reciben gotas de la sangre de Jesús, ¿no? Como simbolizando que la sangre de Jesús lava los pecados, que la sangre de Jesús purifica a Pedro y Pablo y los prepara para el rol fundamental que van a asumir. Entonces yo diría que las dos ideas apuntan a lo mismo. Ingrid. Ya, espérate. ¿Se te ¿Me escucha escuchas? bien? Ah, Sí, ya. sí, se te escucha muy bien. Ya. Bueno, yo también pienso cuando dice San Pablo de su doctrina, es porque él en realidad esta carta la escribe porque los gálatas estaban, digamos, dejándose llevar por los judíos judaizantes que le llamaban, ¿no? Esos doctores que creían, y también estaban torciendo, creo, que Pablo, o sea, lo acusaban como que él predicaba otra doctrina y no la de los apóstoles, que muy contraria a los apóstoles, ¿no? Entonces, por eso que Pablo hace esa aclaración, por eso que él viene a decirles, aclararles, o sea, estaban torciendo el evangelio. Entonces, él viene a aclararles a los gálatas, ¿no? Por eso dice tontos, ¿no? Después le dice más adelante, ¿no? Entonces,
yo pienso que por eso que también Pablo hace esta aclaración, porque él también recibió eso se sabe que él recibió de Cristo, ¿no? En esa vez cuando estaba en Damasco, recibe, o sea, todo lo de lo que Cristo quería hacer con él. Entonces, él ya, como se dice, ya estando, ¿cómo se dice? Ya él había estado con los apóstoles, ya él estaba dentro del cristianismo, ¿no? O sea, de la religión cristiana, entonces por eso es que él les dice, les está aclarando, acá ni bien este prólogo les está aclarando, ¿no? Que él viene directamente de Cristo y que lo que él les ha enseñado, o sea, no se debe mover porque ya los judaizantes les estaban torciendo el evangelio, ¿no? Esa es una forma de aclarar. Yo pienso que es eso también. Sí, sí, Ingrid. O sea, has adelantado un montón de la carta y de lo que pasa, pero Yo ya, está bien lo que dices, solamente digo, es como que estamos empezando la película, tú ya nos estás contando por la mitad, pero el comentario es pertinente, es válido, ajá, es correcto, sí. claro. Luisita, puedes activar tu micro, por favor. Estás con el micro cerrado, Luisa, actívalo. Bajé la mano primero. Es que yo escuché, no sé dónde fue algo sobre la carta a los Gálatas y hablaba del versículo 3 y justo hablaba de la gracia y la paz. Y me gustó este símil que hicieron. Dijeron que la gracia era la puerta para llegar, pero ¿cuál era la llave que teníamos? La llave era la paz. Me pareció bonito y muy apropiado con lo que había dicho ahora la hermanita. Sí, Luisa, y cuando hablamos de paz, recordemos el sentido judío de la paz. Eso es algo que realmente debemos tener siempre presente, porque para nosotros, y ya lo hemos comentado antes, para nosotros hoy, ciudadanos del siglo XXI, en un país del mundo occidental, o de países, porque hay hermanos que se conectan también de otros países, siempre bienvenidos, pero entendemos la paz de manera mucho más limitada. ¿Qué es la paz? La ausencia de guerra. ¿Qué es la paz? La ausencia de agresión. Pero el sentido judío y de los primeros cristianos cuando hablan de paz, incluso ahora el Papa Francisco cuando pide paz, realmente se refiere a mucho más. La paz es finalmente bienestar. No es solamente que vivamos sin agresión. Significa que vivamos, Adiós. significa que vivamos en Dios, armonía con los demás, Dios. en armonía con la naturaleza, que vivamos tranquilos, libres de ataduras, que vivamos en el amor a Dios, que vivamos entregados al otro. Eso es paz, ¿no? Entonces, es el sentido que en hebreo se dice shalom. Y a veces uno lo habla de broma y dice shalom, shalom. Pero el shalom realmente se traduce como paz, pero el concepto encierra mucho más que la definición simplona que algunos le damos. No es solamente ausencia de guerra o ausencia de agresión. La paz es finalmente un bienestar completo del ser humano. Entonces, que llegue a nosotros, como dice el segundo párrafo, la gracia que el Señor derrama sobre nosotros y la derrama con su entrega en la cruz, esas gotas de sangre, esa gracia del Señor y la paz que nos deja. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y lo recordamos en cada misa. Esto es realmente elementos riquísimos. Hace bien Luisa en traerlo a colación para que todos lo tengamos también a flor de piel, ¿no? Son conceptos que no es como lo hablamos en términos del idioma castellano actual, gracia, paz, como cosas chiquitas. Son cada una tremendotas, tremendotas. Encierran conceptos muy grandes, muy lindos. Y luego, Me hizo recordar perdón. me hizo recordar la paz del Señor que va más allá de todo entendimiento. Claro, claro. Y luego la salida del saludo inicial, la despedida del saludo inicial, cuando dice a nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. ¿No? Esta alabanza que podría bien ser la forma en que nosotros, una forma en que nosotros incorporamos en nuestra oración. ¿No? Cuando oramos tenemos que alabar y tenemos que dar gracias. Y ya alguna fórmula como esta, a Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Es hermoso, ¿no?
Sí, Katia, creo que hay más personas que quieren intervenir y en buena hora, ¿no? No veo las manitos. Ya, No. entonces avanzamos. Versículos del 6 al 9 de este primer capítulo. El único evangelio de Cristo. ¿Alguien desea leer? Yo puedo leer. Ok, Graciano, adelante. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. Bien, Graciano. Gracias. Miren, esta perícopa cortita, eh, para los que se han incorporado recién, cuando decimos perícopa, nos referimos a una unidad de lectura que es parte de un capítulo que incluye varios versículos, ¿no? Y que tiene una unidad de texto, digamos que el mensaje se comprende. Y le ponemos subtítulos que podrían ser otros, pero la idea es tener unidades de texto, no leer solamente versículo por versículo o capítulo entero, que sería difícil de hacer un comentario, luego se nos pasan todos los detalles. Bueno, con ese recordaris para algunos y aclaración para otros, miren qué lindo, ¿no? Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es ese que los llamó por la gracia de Cristo? El mismo Pablo. ¿No? Pablo, ¿entienden así? Pablo dice, me sorprende que me abandonen a mí que los invité a la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Y esto hasta ahí podría causar un poquito de confusión. ¿Cómo? ¿Seguir otro evangelio? Pero Pablo mismo continúa clarísimo. Dice, pero no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. Hay gente que lo están perturbando y quieren alterar el evangelio de Cristo. Y nosotros, a ver, solo para recordar, debemos tener clarísimo cuál es el evangelio de Cristo. ¿Por qué no dice el evangelio de Mateo? ¿Por qué no dice el evangelio de Lucas? El evangelio de Marcos, el evangelio de Juan. ¿Por qué dice el evangelio de Cristo? ¿Quién nos hace recordar? No estaban escritos todavía en ese momento. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Y suponiendo que estuvieran escritos, ya no El valdría único la frase. A ver qué piensa. Guillermo. La frase ya no valdría si es que ya estuvieran escritos los 4 evangelios. Guillermo está pidiendo la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias, gente. El único evangelio es el de Cristo porque Él es la buena noticia. Es Dios, Hijo de Dios, Hijo único de Dios, que su Padre lo ha entregado a todos nosotros los hombres para que nos salven del pecado a través de su gracia, que es su amor. Entonces, en su vida Cristo va incorporando a sus apóstoles uno tras otro y 4 de ellos, uno no es apóstol, o 2 creo, narran lo que han visto y lo que han oído. Por eso se dice el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas o según Juan. Pero el Evangelio es el mismo Señor Jesús. Excelente respuesta, Guillermo. No sé si les queda claro a todos. El evangelio es Jesús. Porque ¿qué significa evangelio? Guillermo ya lo dijo. Evangelio significa buena noticia. Entonces, cuando hablamos del evangelio, hablamos de la buena noticia de Jesús. ¿Y la buena noticia de Jesús cuál es? Es que Dios se ha hecho hombre. Es que el reino de Dios ha venido a instalarse. Esa es la buena noticia. Ahora, la cuenta Marcos, Mateo, Lucas, Juan, son 4 testimonios de un único evangelio, que es el evangelio de Jesús, o en términos paulinos, del evangelio de Cristo.
pero no es que haya otro. Y si aparece otro, proviene de gente que intenta perturbar, que intenta confundir, con mala intención o no, porque algunas personas, les digo, pueden ser malintencionadas, pero otros hermanos pueden realmente hablar porque su cabecita no les da más, porque su formación es escasa, y hablar de más y hablar tonterías, pero, o sea, con mala intención o sin mala intención, pero finalmente el resultado es que perturban, confunden, y es lo que Pablo está alertando. Pero él dice, ok, hay personas que perturban con evangelios que no son el de Cristo, pero me sorprende que ustedes se dejen confundir. Ese es el mensaje de mi primer parrafito. Me sorprende, hermanos, que ustedes caigan en ese juego y traigamos eso a nuestro siglo XXI, a nuestro momento presente. Qué importante es nuestra formación, qué importante es fortalecer nuestra fe, qué importante es que otros hermanos que están confundidos no nos confundan. Si no, va a terminar siendo lo que leímos en el Evangelio: si un ciego guía a otro ciego, ambos terminarán cayendo en el mismo pozo, ambos terminarán cayendo en el mismo hueco. Cuidado que si estás un poco ciego, cuidado que el que te guía sea otro ciego. ¿Y quién sería ese otro ciego que te guía? Alguien que tiene otro evangelio que no es el de Jesús. Miren, tremenda advertencia, tremenda advertencia que hace Pablo a los Gálatas en su momento hace 20 siglos, pero que nos viene de perilla hoy a nosotros. ¿Cuántos falsos profetas y cuántos mensajes tergiversados tenemos? Un montón. Pero ya lo interesante aquí es entenderlo, pero además, digamos, como que un poco como consuelo. Miren, está tan fresquita la experiencia de Jesús. Pablo escribe esta carta por alrededor del año 56, más o menos se calcula. 25 años después de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. 25 años después, no 2000 años después. Y ya 25 años después hay confusión. Y ya 25 años después hay gente que pretende distorsionar y confundir. ¿Cuánto más hoy? Y cuánto más, así como a los Gálatas, cuánto más nos corresponde a nosotros formarnos bien, seguir formándonos, seguir leyendo la Biblia, seguir compartiendo en comunidad para aclarar nuestra fe, para no caer en esto. Para que Pablo no nos diga a nosotros hoy: me sorprende, hermanos, que ustedes tan pronto abandonen la gracia de Cristo. Imagínense que nos los dijera Pablo hoy, pero correspondería. No lo digo por este grupo en particular, pero en general en nuestra iglesia hay mucho de esto. Sí, Katia, damos la palabra, adelante. Manuel Pablo, Graciano quiere intervenir. Graciano, por favor, activa tu micrófono. Muchas gracias. En el segundo párrafo, cuando dice, pero si nosotros mismos o un ángel del cielo, o sea, a mí me impacta bastante que diga ángel del cielo. O sea, obviamente se refiere a los ángeles caídos, ¿no? A los que se fueron con Satanás, con el demonio, ¿no? O sea, estos ángeles del cielo pueden venir y anunciar un evangelio diferente, ¿no? Y si son ángeles del cielo, entonces tienen capacidad de hacer milagros, tienen capacidad etcétera, varias capacidades, ¿no? Y por ahí leí que hay muchos profetas, falsos profetas, actualmente, que hacen realmente milagros, a pesar de que son falsos profetas y son ángeles caídos, están del lado del mundo, del lado del mal, y sin embargo sí pueden hacer milagros a los ojos de nosotros, ¿no? Y esos milagros impresionan a muchos y se convierten en sus seguidores, ¿no? Entonces ya en ese momento, miren Pablo, 25 años después nada más de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya los mencionaba y advertía a los Gálatas de que por ahí van a haber gentes que incluso hacen milagros, pero son del lado del mal, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. Mira, en tu intervención hay como dos partes, y yo quisiera referirme más a la primera,
cuando decías, ¿no? Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que hemos anunciado, que sea expulsado. Yo lo veo como una forma de hablar de un judío de aquella época. Esa forma tan dura, tan confrontacional, que te pone en el extremo absoluto. Mira, cosa que no va a suceder, pero si un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, que sea expulsado, que sea rechazado. Corbán. Entonces, si un ángel del cielo, si yo mismo les anuncio un evangelio diferente, no lo reciban, rechacen. Miren, esa forma de hablar es muy propia de los judíos, muy fuerte, muy dura, y si lo tomamos al pie de la letra, choca con la suavidad y los rodeos que hacemos los latinoamericanos, ¿no? Nosotros le damos vueltas a las cosas, hermanito, mira, que ellos no, ellos te dicen de frente, sueltan al toro y el toro se emprende contra ti con sus cuernos bien afilados. Así es el estilo de ellos, a diferencia del nuestro, y por eso puede ser chocante. Pero lo que quiere es reforzar la idea. Este es el evangelio y no hay otro. Augusto quiere participar. Por favor, retira tu Gracias, Luisa. Sí. Pero hay que recordar también que incluso si viniera supuestamente un ángel, a veces los ángeles caídos se disfrazan de ángeles de luz, ¿no? Y este es uno de los criterios a tomar en cuenta para las revelaciones privadas, ¿no? No pueden revelar nada nuevo en el sentido de doctrina, ¿no? De algo que lleva a la salvación, ¿no? Y también para tener en cuenta con cualquier persona que se diga profeta o visionario, místico, ¿no? No puede estar revelando cosas distintas a las ya reveladas, ¿no? Puede enfatizar puntos, eso sí, pueden enfatizar puntos, o apariciones marianas, digamos, ¿no? Pueden enfatizar algún punto, la misericordia, el perdón, o el estar alertas, la oración, pero no puede revelar, digamos, algo nuevo en cuestión de nuestra salvación. Bien dicho, Uso. Gracias. ¿Alguien más, Luisa, o continuamos? Continuamos con el tema. Bien, gracias. A ver, seguimos entonces. Seguimos en el primer capítulo de la Carta a los Gálatas, versículos del 10 al 17. La elección de Pablo. Aquí Pablo mismo va a hacer, como vamos a leer ahorita, Pablo va a hacer una clara alusión a cómo él es apóstol. Algo que ya se comentó desde la primera diapositiva. ¿A quién puede leer? Yo leo. Yo le Ya, yo leo. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. De inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Bien, Beatriz, gracias. ¿Qué les parece? ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si así fuera, no sería servidor de Cristo. Y dice, quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué, es decir, quiero que sepan que el evangelio que les prediqué no es otra cosa, no es cosa de hombres,
No la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesús, de Jesucristo. Y eso ya lo dijo, ¿no? Está en la introducción. Entonces está como ampliando cosas que ya sentó. Y en el segundo párrafo hace referencia a su conducta anterior en el judaísmo. Y lo escribe con toda crudeza. Y los que han podido ver la película que les compartí, ven eso clarísimo, ¿no? Ese celo de Pablo era el campeón del celo, era entre todos los judíos de su momento, entre todos los fariseos de su momento, como dice acá, aventajaba a todos. Y era como un justiciero, era como un adoctrinador, pero al extremo. Ahora dice en el tercer párrafo, pero cuando Dios que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, cuando Dios lo eligió desde el seno de su madre, podemos pensar inmediatamente en casos similares. ¿Con quiénes? Con los profetas. Hay varios casos en que Dios elige desde el seno de su madre al profeta respectivo. Caso clarísimo, Jeremías, por citar solo uno, ¿no? Entonces Pablo se pone en ese sentido como un profeta, elegido por Dios desde el seno de su madre. ¿Para qué? Para que yo anunciara entre los paganos de inmediato. Entonces él dice, de inmediato y sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Y ahí va a empezar a contar un poquito de detalle que uniéndolo con otras cartas y con el libro de Hechos de los Apóstoles nos da una idea mucho más clara y completa de lo que es el proceso de Pablo. Pero no es que entonces Pablo se cayó camino de Damasco, quedó ciego, luego recupera la vista y ya estaba clarísimo. No es así. Miren, el tiempo que él va a decir más adelante en esta carta, el tiempo que está en Arabia es 3 años. 3 años. ¿Qué pasó en esos 3 años? ¿Cuánto de reflexión, cuánto de, de actitud de retiro en Arabia? Arabia es un desierto, ¿no? Él va al desierto y en el desierto va aclarando y aclarando y aclarando su fe. Perdón, hermanos, voy a estar rayándose la pantalla. Un ratito voy a cerrar para tratar de que no suceda y regresamos. No, no se asusten, un ratito. A ver, hermanitos. Ya estamos, hermanos. Me preocupó porque estaba empezando a rayar la pantalla y yo la limpié. Entonces, a ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Escucha, activa tu micro, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Realmente gracias por recomendarnos en primer lugar la película. Excelente. Y además en las clases anteriores, cuando empezamos a estudiar la vida de San Pablo en sus cartas, como ya lo estamos haciendo, nos explicó también muy bien, profesor, eh, lo que era lo que fue realmente la conversión de San Pablo. Y él aquí lo está ratificando cuando está diciendo que
la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo, confirmando aquello que usted nos decía, que pasó todos esos años en el desierto, solo. Después de varios años recién empieza el encuentro con algunos de los apóstoles, no con todos. Y eso es algo realmente maravilloso, sorprendente, toda la gracia y todo el aprendizaje, los conocimientos recibidos del mismo Jesucristo. Estoy fascinada. Gracias. Gracias, Cuchi, muy lindo. Gracias. A ver, Luisa, ¿seguimos? Sí, Manuel Pablo, no hay ninguna mano de A ver, entonces, terminamos el capítulo 1 aquí, Pablo en Jerusalén. Mira, otra vez, felizmente hicimos la sesión introductoria, que es un poco amplia y nos sitúa en diferentes aspectos, porque aquí leemos y podríamos perdernos, pero ahora ya no, como tenemos el referente de la idea completa que presentamos, cuando dice Pablo en Jerusalén, ya uno se imagina. Pablo visita, ¿a quién visita en Jerusalén? Ahí lo leemos, pero ya estamos más ubicados. ¿Puedo leer? Pablo en Jerusalén. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro, y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea y que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Gracias, Silvia. Miren, qué lindo, ¿no? Acá ya empieza a darnos ese detalle que ya algunos hermanos en su intervención anterior han ido adelantando. 3 años más tarde, o sea, desde el momento de su conversión, entre comillas, que se discute si es o no conversión, pero finalmente, en el momento en que Pablo se encuentra con Jesús resucitado y recibe la invitación de Jesús a seguirlo y a ser testigo, y Pablo se convierte de ser seguidor a ser un tremendo testigo de Jesús. De ahí a que Pablo sube a Jerusalén, nos dice, pasan 3 años. Entonces, recién aquí va a conocer a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor, que como dijo Augusto hace un ratito, viene a ser un pariente, no es hermano en el sentido que hablamos nosotros. Pero este pariente del Señor es el mismo clan de Jesús, este primo de Jesús, Santiago, que era a la postre quien se va a convertir en jefe de la iglesia en Jerusalén. Cuando la iglesia ya se consolide, Pedro zarpa para Roma y Santiago queda como jefe, como número 1 de la comunidad de seguidores de Jesús en Jerusalén. Entonces Pablo nos dice, 3 años después fui a visitar a Pedro, estuve 15 días. 15 días tampoco es que mucho más, es un tiempo, 2 semanas, un tiempo interesante, pero no. Y dice, estuve con él y con Santiago, y de esto Dios es testigo, no miente. Y después dice que pasó las regiones de Siria y Cilicia. ¿Dónde está Siria y Cilicia? Están al norte, fuera de la tierra de Israel. No son ciudades de la tierra de Israel, son ciudades al norte. Siria, al norte, que tiene como capital Damasco, y Cilicia, al noroeste, donde va a quedar, entre otros, la ciudad de Tarso, de donde él es oriundo, donde Pablo nació. Entonces eso está al norte y noroeste del territorio de Israel. Entonces pasó a esas regiones. Miren, y cómo los hermanos se glorificaban a Dios a causa de él, porque decían, él que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir.
Bueno, eso tiene un sabor dulce y a la vez amargo, ¿no? Porque eso a Pablo le costaba un montón de esfuerzo. Tú, tú vienes a hablarme, tú que nos persigues. En fin, pero Pablo lo cuenta así, muy, muy clarito. Vale, Pablo, Guillermo Sí, quiere adelante. intervenir. Gracias, Luis. Emanuel Pablo, ¿este Santiago es el hijo del Zebedeo o no? No, no, ese Santiago es el que les decía, pues es el que llaman hermano del Señor y que es un pariente cercano de Jesús. No es el hijo de Zebedeo, que es el hermano de Juan. Ya, gracias. Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, es interesante sobre este Santiago, que bueno, el nombre en español es Santiago, le ponen, pero también podría traducirse como Jacobo. Todos los Santiagos como Jacobo, bueno, lo mismo. Pero fue el primer obispo de Jerusalén. Y según tradiciones cristianas eh, tempranas, se le llamaba el Justo, tenía ese sobrenombre, el Justo. Eso lo menciona Eusebio en su historia eclesiástica. Y San Jerónimo también lo menciona en Hombres Ilustres, en la parte 2. Es, le llaman el hermano del Señor, pero probablemente así haya sido su primo, ¿no? Y dicen que era muy parecido a Cristo. Es otra cosa que menciona. Ujú. Gracias, Augusto, son bonitas, lindas, útiles contribuciones. Esto Una de, preguntita. sí, esto del parentesco, perdón, para que por algún hermano que le quedara un poquito de duda. Esto del parentesco ya lo hemos hablado, pero hay personas que se van incorporando siempre. Esto del parentesco es diferente el concepto de hoy con el de aquel entonces en aquella tierra, ¿no? Para nosotros hoy un hermano es hijo de padre y madre. Para ellos, en aquella época, un hermano es miembro de la misma tribu, del mismo clan. Entonces, vienen de un tronco común. Entonces, por decir Guillermo Guerrero, que es un hermano nuestro en este grupo, entonces, los Guerrero. Entonces, Guillermo él tiene hijos, tiene hermanos que también han tenido hijos y vienen de un padre, el abuelo Guerrero. Entonces, todos ellos podrían llamarse hermanos. Y de repente, en la práctica, uno es tío del otro, o son primos hermanos, o es sobrino, o es cuñado, pero al final, en esa cultura se llaman hermanos. Y que no nos preste a confusión, porque sería pues lamentable, ¿no? Sí, Luisa. Pati va a intervenir. Sí, sí, sí. Solamente quería confirmar. Estamos hablando de Santiago Menor, que era el hermano también de Judas Tadeo y eran hijo de Cleofás, ¿no? Del hermano José, ¿no? De él estamos hablando. Sí. De Santiago el Menor, ¿no? Eso quería confirmar. Ajá. Que como dijo Augusto bien, y yo les adelantaba, pero Augusto lo precisó más, es considerado el primer obispo de Jerusalén. Si queremos usar la figura, no se llamaba obispo, pero es el primer encargado de la comunidad de Jerusalén. Uno diría, ¿cómo no fue Pedro? No, es que Pedro hace una labor larga en Roma. Entonces, quien queda en Jerusalén a cargo de la comunidad de seguidores de Jesús, que después vamos a llamar iglesia cristiana, pero son términos posteriores, ¿no? Pero es este Santiago a quien se refieren así como el hermano del Señor. Sí, pues, por ejemplo, en el concilio, en el primer concilio del año 50, el que dirime ahí es Santiago, ¿no? Lo que iba a hacer con los que recién se habían convertido acá al cristianismo. No era Pedro, ¿no? Eso viene ahorita, sí. Claro. Sí. Perfecto, gracias. Sí, gracias. Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Luisa. Manuel Pablo, una pregunta. La razón por la que Pedro primero y Pablo después terminan en Roma es porque era la capital del Imperio Romano. La razón por la que Pedro termina en Roma, sí, efectivamente, es que es capital del imperio, y Pablo llega de manera circunstancial, porque Pablo es apresado, eso lo vamos a ver más adelante. Pablo es apresado y los judíos quieren juzgarlo, y él dice, yo soy ciudadano romano, apelo a ese derecho que me juzgue el emperador. Y por eso es que Pablo va a Roma. Ahora, estando en Roma, ni corto ni perezoso,
está años en cautividad, entre comillas, en una prisión domiciliaria, pero con puertas abiertas, ¿no? Imagínense una prisión domiciliaria, pero que él podía hacer mucho, no es como aislado. Y es un catequista de primerísima en la propia ciudad de Roma. Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Sí, pero finalmente, por una u otra circunstancia, lo que dice Guillermo es absolutamente correcto. Pedro y Pablo, los que tenemos en mente como principales del primer cristianismo, ambos terminan en Roma. Y no solamente para ir y morir, sino que se quedan buen tiempo sembrando, pero como aburridos. Y Roma es nada menos que la capital del imperio. Nada menos. O sea, se van a la boca del lobo. Y ahí, sin ningún temor, predican y predican y predican todos los días. Y forman comunidad fuerte, gran comunidad. Al punto de que va a llegarse a convertir tiempo después el Imperio Romano al cristianismo. Pero eso vendrá, ¿no? Eso vendrá después. No hay más manitos levantadas, María Pablo, si desea, Ya, podemos continuar. seguimos. Gracias, Luisa, seguimos. Pasamos al capítulo 2 y aquí está lo que ya Pati adelantaba. Lo que pasa es que como el tema lo conocemos, ya los comentarios es inevitable que hablen de cosas que vamos a ver, pero en buena hora también. Estamos todos moscas. Miren, el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas empieza con la asamblea de Jerusalén. Y acá la va a mencionar, pero tampoco, como no es un tema histórico que relata, mira tal y tal, no, simplemente lo menciona. Y lo menciona que si uno no tuviera más cultura, quizás se pierde. Pero ya nosotros sabemos que esto es lo que conocemos como el concilio de Jerusalén. Pero a ver qué dice Pablo. Al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones, a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Gracias, Graciano. Miren, entonces ya vimos 3 años de Pablo luego de su encuentro con Jesús resucitado, 3 años en Damasco y en el desierto de Arabia, que le llamaban Arabá, 3 años, ¿no? Luego regresa y tiene un encuentro con Pedro y por ahí un poquito con Santiago, dice, pero más con Pedro y solo 15 días. Y luego regresa y por lo que nos dice aquí, ya empieza una labor catequética muy fuerte. Miren, y después de 14 años de hacer esta labor catequética, sube nuevamente a Jerusalén, acompañado de quién? De Bernabé. Bernabé muy cercano a los apóstoles y con quien había emprendido Pablo ya su primer viaje misionero. Miren ya todo lo que ha caminado Pablo, todo lo que ha hablado de Jesús, todos los testimonios que ha dado. Y después de 14 años va a Jerusalén para chequear si lo que enseñaba era correcto. Miren lo que dice, es tremendo, ¿no? O sea, él no esperó como decir, a ver, hermano, tú vas a ser un tremendo catequista nuestro, un testigo de Jesús, pero primero te vamos a certificar. Primero tú tienes que dar un examen y sacar tu licencia, y con esa licencia tú anda y enseña. Pero Pablo se va sin licencia, Pablo se va sin un certificado. Pablo emprende una labor de 3 años más 14, 17 años hablando de Jesús con la fuerza que lo hace, y recién sube a Jerusalén a decirle, hermanos, lo que digo, ¿está bien? ¿Qué seguridad tenía él para mandarse de la manera en que se manda? ¿Y qué necesidad tiene luego de hace 17 años de chequear? Oye, ¿estoy corriendo o corro o he estado corriendo en vano? Dice al final del primer parrafito, ¿no? Quiero asegurarme de que no corría
o no había corrido en vano. Tremendo, tremendo, hermanos. Tremendo. O sea, Pablo se mandó. Se mandó, ¿y con qué seguridad se mandó? Sino la que el propio Jesús y el Espíritu Santo le daban. Con esa seguridad va. Y luego confirma en ese encuentro en Jerusalén que lo que él enseñaba coincidía absolutamente con lo que enseñaban los apóstoles en Jerusalén. Pero no solamente es ese el tema, ¿no? Porque ya mete el tema de la circuncisión, que lo hemos comentado en la reunión del martes pasado. El tema de la circuncisión, como dijimos, es un tema bien delicado en ese momento para ese pueblo, porque los primeros en convertirse a seguidores de Jesús son judíos. Jesús es un judío y los judíos son invitados ellos a acercarse a Jesús, a seguir a Jesús. Pero luego hay paganos, o sea, no judíos, que se interesan por el mensaje de Jesús, que les parece lindo, maravilloso, y que deciden seguir a Jesús, pero pueden seguirlo de verdad. Y los judíos más radicales, convertidos a seguidores de Jesús, dicen, no, tú tienes que primero convertirte en judío para luego dar el paso y ser seguidor de Jesús. O sea, es como una aduana. Tú tienes que pasar de ser un pagano a ser judío y de ser judío a seguir a Jesús. ¿Y qué implica convertirte en judío? Circuncidarte. Ese corte con un par de piedras, en una sola bien dolorosa, entonces eso limitaba a tantos hermanos paganos que decían, yo estoy maravillado con Jesús, me encanta Jesús, amo a Jesús, creo absolutamente en Él, pero ni hablar que me van a meter ese golpe con las piedras en cierta parte, ni hablar. Entonces yo me quedo en la puerta. Y por eso le llamaban, ¿no?, los que se quedaban en la puerta. Se quedaban en la puerta de la sinagoga cuando había una prédica porque no podían entrar porque no estaban circuncidados. Y Pablo ve en eso ya una limitación absoluta al crecimiento del grupo de personas que seguían a Jesús. Pablo da el paso estratégico más importante. Claro, Jesús pone la semilla enorme, pero Pablo hace un giro político y dice, los que siguen a Jesús pueden ser de origen pagano y si no se circuncidan, igual pueden ser bienvenidos. Pero eso genera una resistencia enorme de los judíos más radicales, seguidores de Jesús. Y por eso es que esa asamblea de Jerusalén, de la que trata esa pequeña perícopa, trata de eso, pero digo, no lo dice mucho, ¿no? Por eso les digo, tenemos que tener una cultura, tenemos que conocer a Pablo, y cuando vamos leyendo temas sueltos, los entendemos mejor. El segundo párrafo dice, miren, ni siquiera Tito, que acompañaba a Pablo, y que era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Y lo va a decir más adelante en esa misma carta. ¿Por qué tenemos que reducir? ¿Por qué tenemos que pasar por ser judíos para ser seguidor de Jesús? Diríamos luego para ser cristiano. ¿Por qué para ser cristiano tengo que pasar por ser judío como un paso obligado? No es necesario, dice Pablo, pero los demás decían sí. Y Pablo necesita que eso se ventile, que eso se discuta y que se tome una determinación. Entonces Pablo provoca esta asamblea de Jerusalén que hoy por hoy es conocida como el Concilio de Jerusalén, que también Pati hizo mención hace un rato. El Concilio de Jerusalén en el año 50, Pablo lo provoca después de ese primer viaje y él quiere que los hermanos seguidores de Jesús digan claramente, el seguidor de Jesús tiene que pasar por ser judío primero, y si no lo es, finalmente Pablo esgrime argumentos, hay argumentos en contrario, y el tema se resuelve a favor de la idea original de Pablo, que los hermanos pueden ser cristianos sin necesidad de pasar por ser judíos, es decir, sin necesidad de circuncidarse. Y Pablo va a ir más allá todavía, porque habla de que circuncidarse los reduce a la esclavitud. En fin, vamos a verlo en la propia carta un poquito más adelante. Y dice al final, con todo,
ni por un momento les hicimos concesiones. O sea, Pablo es bravo, Pablo es así recio. Entonces, él mismo dice, ¿no? A los apóstoles no les hice concesiones, miren, bien atrevido, ¿no? A fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. ¿Cuál es el resultado del final? No tenemos que ser adivinos para darnos cuenta. Ha pasado 20 siglos y ¿cuál es el porcentaje de la población cristiana en el mundo que nace de ser judío? ¿Y cuál es el porcentaje que nace de ser pagano? Y el 99.99999% es de origen pagano. El 0.000001 es un judío convertido. O sea, ¿qué tal acierto de Pablo? Que si Pablo no da este paso y la lucha, el cristianismo se hubiera limitado a un grupo de judíos, que son poquitos en el mundo, en relación a la población del mundo. Esto entonces, ¿cómo lo podemos llamar? Como algún autor que yo respeto mucho, muy inteligente, que es un judío que en su tesis doctoral habla de esto, y habla de la internacionalización del judaísmo. Es el término que usa este judío. O sea, lo que Pablo hace, hablando ya en sentido estratégico moderno, es internacionalizar el judaísmo. Rompe las fronteras nacionales del judaísmo. Lo pone al alcance de todos. La fe en ese Dios, Padre de Abraham. La fe en Jesús le da acceso universal. Y por eso se llama Iglesia Católica la Iglesia Universal. No es una iglesia reducida a un grupo de un determinado pueblo escogido, sagrado. No, explota. El tema explota hasta los confines de la tierra. Y Jesús va a encargar en el Evangelio, ¿no? Vayan y hagan discípulos hasta los confines de la tierra. Claro, ya se puede, pero Pablo lo viabiliza. ¿No? Disculpen acá también un poquito me excedo, pero con el ánimo de aclararles más lo importante que está habiendo detrás de cada una de las perícopes. Sí, Luisa. Augusto, por favor, ¿puedes activar tu micro? Vemos aquí cómo después de solo alrededor de 25 años después de que muriera nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de que el cristianismo originalmente naciera, digamos, como un movimiento de reforma dentro del judaísmo, ya aquí se comienza a ver ya una división, ¿no? Más fuerte, ¿no? Ya comienza Pablo a referirse a ellos como judíos, ¿no? No, aquí no lo menciona Pablo, que no se autopercibe, no lo menciona a sí mismo como cristiano, pero en otras cartas vemos que ya se comienzan a llamar cristianos, ¿no? Entonces, ya vemos una rotura, ¿no? Parece que ya el distanciamiento ya se comienza a dar con más fuerza, ¿no? De algo que al principio fue algo muy, que habían ciertas diferencias, pero todavía se permitían en las sinagogas, ¿no? Y aquí ya comienza a darse un movimiento más, una ruptura más fuerte. Excelente, Augusto. Excelente punto, porque entonces, al comienzo, este grupo de Jesús y sus seguidores es considerado una secta, perdón, es una secta del judaísmo. Al principio se le considera una secta del judaísmo. Y luego, como bien dice Augusto, miren lo que pasa. A convertirse en una religión gigantesca y universal. Entonces, Pablo juega un papel importantísimo, importantísimo. No es el único, porque ya para esto nos invita a un tema diferente, que es estudiar un poco la historia de los orígenes de la Iglesia Católica. Ese es un tema lindo, interesante, y nos obligaría a estudiar por lo menos los primeros 4 siglos de nuestra era, por lo menos, para entender cómo es que se ponen las bases de lo que sería la Iglesia, ¿no? Partiendo de Jesús claramente, pasando por Pablo y luego otros personajes inspirados y fundamentales que van a dar la estructura de lo que va a ser la Iglesia, que coincide con el periodo de persecuciones. Es otro tema también, ¿no? ¿Cómo actuaban los cristianos en tiempos de que éramos perseguidos? Y a partir de que dejamos de ser perseguidos, ¿cómo nos aburguesamos en el puro sentido? Y nos volvemos comodones.
¿no? Y nos volvemos hasta medio del mundo. Eso de que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Después de 4 siglos van a decir yo soy del mundo. Papas con mujeres, el Vaticano con prostitutas. Épocas horribles, horribles, horribles. Pero eso es parte de la historia de la iglesia, no es nuestro curso, no es nuestro tema. Pero digo yo, cómo esto da pie a tantas otras cosas. Para los que son curiosos, hay 1000 temas que seguir estudiando. Guillermo, por favor, ¿podrías activar tu micro? Gracias, Luisa. Manuel Pablo, por si acaso para todos los que estamos en esta reunión, si les interesa la historia de la iglesia, que busquen en YouTube la historia de la iglesia por el padre Javier Aste, sacerdote jesuita. Ah, sí. Es una historia excelente, Ujú. es extensa, pero es desde la fundación hasta la fecha, ¿no? Bien documentada, y nos ilustra mucho sobre todo lo que ha pasado la iglesia de su fundación hasta que es hoy en día. Gracias. Gracias Guillermo por la referencia. Sí, algunos tuvimos la oportunidad cuando el padre dio estas clases, ¿no? Así es. Ahí está Ah, grabado, el padre Gerardo Aste, de la iglesia de la Medalla Milagrosa, acá en Armendáriz, en Miraflores. Es un sacerdote jesuita, súper cool, muy entretenido, además, conoce bastante, es excelente. El padre Gerardo Aste, Historia de la Iglesia. En YouTube lo encuentran en toque. Son varios capítulos, es como una serie larga, porque la historia de la Iglesia tiene 20 siglos, pero muy interesante. Bueno, sobre este punto entonces la Asamblea de Jerusalén, miren en el segundo párrafo, dice, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado. Esos falsos hermanos son los que van a llamar, y una hermana que intervino al comienzo habló de judaizantes. A ellos se referían. Son judíos, pero uno dice judaizante, va a decir Pablo, y se refiere a un judío radical, a un judío que siendo seguidor de Jesús, exige que el que quiera ser seguidor de Jesús pase por ser judío primero. A esos, a los que obligan a la circuncisión, en los que Pablo va a referirse como judaizantes. Y esos judaizantes no se quedan tranquilos con el concilio de Jerusalén, van a seguir fastidiando. Y Pablo va a seguir peleando con ellos. Entonces Pablo va a pedir cartas a Santiago como jefe de la iglesia en Jerusalén, cartas a las diferentes comunidades para que la misma autoridad de Jerusalén les diga, no es necesario que los hermanos se circunciden para ser aceptados. No es solamente palabra de Pablo. Pablo pide, miren qué tenaz y qué trabajador. No, hermano, déjame carta. Y así como yo envío cartas, también cartas de ustedes que digan esto a las diferentes comunidades que se están formando. Si queremos recibir a alguien, basta con que declare su fe en Jesús. No tiene que circuncidarse. No tiene que pasar por ese dolor espantoso y además con un tremendo riesgo de infección. No eran hoy por hoy a un adulto es bien difícil hacer la circuncisión, digamos difícil, doloroso, fastidioso. Hoy, con la asepsia que hay, con las anestesias, con los cuidados. Imagínense en esa época, simplemente se ponía piedra sobre piedra. Bien, con esa garra te anda, échate a un rincón una semana entera y no respires. Qué dolor. Y las infecciones. Entonces no era broma, no era broma, y como decíamos, el hecho de que Pablo tuviera esa mirada tan clara y lograra convencer a los apóstoles de que ese era el camino, permitió que la iglesia crezca como creció y no que se quedara como una pequeña secta judía. Bueno, eso es lo que quería mencionarles aquí. A ver, avanzamos un poquito más. Gálatas, en el capítulo 2, versículos del 6 al 10. La decisión de los apóstoles. Ya lo adelantábamos, pero es que sobre la asamblea de Jerusalén, que Pablo lleva la voz de que no sea necesaria la circuncisión, aquí Pablo nos cuenta cómo se decide en esa asamblea. ¿alguien quiere leer? ¿Nadie? Ok, leo yo. En cuanto a los dirigentes,
No me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé, en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Gracias, Luisa. Miren, está clarito el texto, pero al final quiero resaltar lo que dice. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. ¿A qué se refiere? Luego lo vamos a ver en otra carta y en Hechos de los Apóstoles, pero les digo para irnos ubicando en todo. Se refiere a una tremenda colecta que organiza Pablo para los pobres de Jerusalén. Entonces, Pablo va a tomar este encargo que le hacen los apóstoles, no te olvides de los pobres. Pablo lo toma a pecho absoluto, lo toma como una cuestión de vida y va a organizar una colecta en todas las comunidades en las que él ha sembrado la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo eso conduce a un viaje a Jerusalén posterior, ¿no? Cómo es que logra una cuantiosa cantidad de donaciones que él mismo se va a encargar de llevar a Jerusalén, pero eso es más adelante. Pero a eso se refiere. Dice, siempre hemos tratado de hacer el acordarnos de los pobres, claro, pidiéndoles su colaboración para llevar las ofrendas en dinero a la comunidad pobre de Jerusalén. Recordemos que hay comunidad pobre en Jerusalén, claro, en todas partes hay pobres, pero en Jerusalén más, porque es una tierra bien difícil. Es una tierra bien difícil. No es desierto, pero es bien seco, es bien duro, montañoso. Entonces, cuando hay pobreza de verdad. Acordémonos desde el padre Abraham, que se fue a Egipto en una época de dificultad. Y acordémonos de Jacob, cuando se va a Egipto con sus hijos y encuentran al hijo perdido, entre comillas, que era José, que estaba de segundo el faraón. Esa historia tan linda, pero ¿qué es lo que hace que una y otra vez vayan de la tierra de Canaán a Egipto? Es épocas de sequía, de crisis tremendas que vivía esa tierra. Eso mismo parece que viven con Pablo, y Pablo organiza una tremenda colecta que tiene un excelente resultado, pero que Pablo va a tomar como uno de los motivos. Así como él tiene un motivo que es dar testimonio de Jesús y formar comunidades en diferentes pueblos paganos, así también va a tener el propósito de dirigir esta gran colecta, como lo que sería un domum ahora en la iglesia, ¿no? Pidiéndole a todos los fieles que pongan su óvulo. Bueno, no sé, Luisa, la palabra para... Esa es la parte final, pero hay varias cositas, ¿no? En la decisión de los apóstoles, en lo demás ya lo habíamos adelantado, es que a la voz que lleva Pablo, que origina que se reúnan en esa asamblea de Jerusalén, le dan la razón, ¿no? Y los que son columnas de la iglesia, Santiago, Pedro y Juan, le dan la razón, además reconocen el don, dice Pablo, que me había sido acordado. Entonces, recuerden que Pablo se había mandado a predicar él por su lado y luego va a confirmar, oye, lo que enseño es correcto, estoy hablando locuras. Imagínense lo terrible que hubiera sido. Pero Pablo habló súper bien, súper en lo correcto, estaba en la misma línea. Entonces, Pedro, Santiago y Juan le dan el ok junto con los demás en lo que es la no necesidad de la circuncisión, y número dos, le dan el ok en el sentido del mensaje que está predicando. Son inicios heroicos de nuestra fe, esfuerzos gigantescos de personas
de carne y hueso, miren, Pablo. Alguien como nosotros, que incluso vamos a ver también más adelante en otra de sus cartas, que él reconoce que tiene dificultades para hablar. Y aún así no se queda callado. Aún así, con alguna dificultad para hablar, que no sabemos exactamente cuál es, podría ser algo de tartamudez, podría ser algo de, en fin, diferentes problemas, pero algo tenía. Y aún así, a pesar de eso, él no se calla, él no se acompleja. Él es un tremendo predicador, el más grande, el gran apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, el gran Pablo. El gran Pablo tenía un problemazo en la lengua de la patada. De repente alguno de nosotros, con un problema menor, no se atreve a hablar. No, hermano, qué roche. Moisés, a Moisés le pasó. Los que recuerdan un poquito del Antiguo Testamento, a Moisés le pasó cuando el Señor le dé el encargo de que vaya y le diga al faraón tal y tal cosa, que libere a mi pueblo. Moisés le dice, Señor, tengo dificultades para hablar. Y el Señor, ¿qué le contesta? ¿Se acuerdan? No, tienes a tu hermano Aarón y úsalo. Tú dile a él lo que él le tiene que decir al faraón. Entonces no hay excusa con el Señor. Mira, Moisés también tenía, y parece mentira, uno se genera la figura de un Moisés perfecto, de un Pablo poderoso. Mira, tenían dificultades para hablar, para comunicarse. Por ejemplo, Moisés usa a su hermano Aarón y Pablo siente a alguien cercano, que lo vamos a ver después también, por ahí lo menciona. Pablo siente a alguien cercano a la transmisión del mensaje de Jesús que lo hace mejor que él, que es Apolo. Apolo era un predicador en época de Pablo predicador y Apolo lo hacía mucho mejor, pero el recordado más es Pablo, a pesar de su limitación. Y eso nos trae un mensaje a nosotros, hermano. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no? No, es que yo me chupo, porque no sé hablar, porque no hay excusa. De verdad, cuando uno asume el compromiso, no debiera haber excusa. No debiera haber excusa. Yo les digo, disculpen, no soy ejemplo para nada, pero yo mismo, cuántas reuniones ustedes me han sufrido con hipo. Y hoy día agradezco a Dios que no lo tengo, y ojalá que se fuera, pero no canto victoria. Ojalá que se fuera porque me permite ser más fluido. Pero yo diría, porque tengo hipo, cancelo las reuniones y digo, no, eso sería darle gusto al cachudo, ¿no? No, 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 yo haré el mejor esfuerzo y cuido más mi comida y tomo mi pastillita digestiva, lo que fuera, pero tengo que superar. Y miren, hoy por lo menos, repito, no canto victoria, pero le pido a Dios que me mantenga en esta capacidad, sobre todo para conversar con ustedes de manera fluida y no con hipo, que es bien fastidioso. Pero si yo dijera, y por eso lo ponía como un pequeño comentario, si yo dijera, porque tengo hipo, cancelamos la reunión, hubiera cancelado el año entero y no hubiéramos hecho casi nada, por lo menos conmigo, ¿no? Entonces, no hay excusa, no hay excusa. Disculpen, hermano, soy un poco tartamudo, pero voy a hacer el esfuerzo. Disculpen, hermano, se me va el aire por ratitos, pero voy a hacer el esfuerzo. Pero vale la pena el hacer el esfuerzo y el Señor te ayude. Eso para todos nosotros, ¿no? Nuestra tarea número uno como cristianos es ser testigos de Jesús. ¿Y cómo soy testigo si me como la lengua? ¿Cómo soy testigo si no hablo de Jesús? ¿Cómo soy testigo si no vivo a Jesús? ¿Cómo doy testimonio de Jesús si no es por mi propia conducta primero y luego por el testimonio, ¿no? Luego por las palabras? Así como Pablo, apóstol, tenemos que ser nosotros con nuestra limitación, pero claro, para eso hay que formarnos, para eso hay que irnos al desierto de Arabá, en 3 años y después de 14 años subir a Jerusalén, hay que hacer ese esfuerzo y en un momento estaremos listos y decimos, ya, ahora me toca. Hay tanta necesidad de la palabra de Dios que nosotros podemos tomar la posta de a poquitos, formar pequeños grupos. Un grupito que se reúna en el comedor de tu casa, 8 personas, que de repente son los que acomodando como un poco juntando sillas, son las personas que entran en tu mesa. ¿Qué les invitas? Un vaso de agua, una taza de café máximo. Ok, esa es la reunión una vez por semana. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Y seremos otros Pablos,
en esa labor de evangelización, en esa labor de testimoniar, en esa labor de... Porque no se trata de ser predicadores, se trata de fomentar el estudio de la palabra entre todos. No tenemos que esperar comenzar cuando seamos doctores en teología, no. Difícil llegaremos a hacerlo, pero fomentar el estudio, ¿no? Fomentar el estudio, eso es labor nuestra. Yo lo siento así. Bueno, disculpen, a ver, Luisa, no sé si quieren intervenir sobre esto, ya estamos sobre la hora. ¿Alguien más que quisiera intervenir ahora? Si no, para terminar esta excelente clase. Entonces, llegamos al final, Manuel Pablo. Sí, nos quedamos aquí entonces, mira, hemos hecho ni siquiera 2 capítulos, estamos en el segundo y eran 6. Les dije, la carta es cortita, deberíamos de repente hacerla en una sola sesión, pero no, es que como son temas tan ricos y lo que viene sigue siendo rico, es tan rico que provoca bastantes intervenciones, comentarios, reflexiones. Así es. Bueno, entonces hemos llegado, hermanos, al final de esta interesantísima clase, realmente de la mano de Manuel Pablo, conociendo más al apóstol Pablo justamente. Y vamos a hacer nuestra oración final.